¿Alguna vez has sentido una nostalgia inexplicable al mirar el horizonte del mar? No es solo admiración por el paisaje, es una punzada en el pecho, como si una parte de ti supiera que, bajo esas capas de azul infinito, yace un hogar al que tu cuerpo físico no puede volver, pero que tu alma nunca olvidó. La historia oficial que te enseñaron en la escuela te dirá que eres el resultado fortuito de una evolución lineal y primitiva. Te dirán que vienes del caos. Pero tu ADN guarda un secreto diferente. Existe una frecuencia que la ciencia moderna aún no puede medir en sus laboratorios, pero que tu intuición reconoce de inmediato. Es el eco de una civilización que no conocía la escasez, que no usaba cables para comunicarse sino cristales de cuarzo, y que no necesitaba el lenguaje limitado de las palabras porque dominaba el lenguaje universal de los pensamientos y las emociones. Hoy vamos a cruzar el velo del tiempo y el espacio para entrar en la nación de Mu, la mítica Lemuria. Y te advierto, lo que vas a descubrir en los próximos minutos no es solo una clase de historia antigua. Es la respuesta a por qué sientes que no encajas en la estructura rígida y densa del mundo actual. Quédate conmigo hasta el final, porque a medida que avancemos, revelaremos los síntomas físicos específicos que indican que tu propia esencia habitó las tierras de Mu. Si reconoces estas señales, tu presencia aquí hoy no es una coincidencia, es una cita programada por tu propia conciencia. El eco en la sangre, la biología de la luz. Para comprender lo que late hoy dentro de tus células, debemos descender más allá de la superficie y entrar en la maestría de lo invisible. Los antiguos sabios lemurianos no eran simples habitantes de una tierra perdida. Eran ingenieros de la frecuencia. Ellos comprendían que el universo entero no es un conjunto de objetos sólidos, sino una danza eterna de energías entrelazadas. Si buscas rastros de hierro oxidado, cemento o grandes rascacielos en el fondo del Pacífico, nunca los encontrarás. El legado de Lemuria no fue construido para resistir el tiempo de forma material, sino vibracional. Sus ciudades no eran construcciones impuestas sobre la tierra, sino que estaban literalmente tejidas con ella. Lo que hoy la arqueología oficial etiqueta con desconcierto como formaciones naturales, como las enigmáticas estructuras submarinas de Yonaguni en Japón, son en realidad los restos de una arquitectura orgánica. Eran sistemas de resonancia viva que permitían a la materia física armonizar perfectamente con la conciencia de quienes la habitaban. Pero el secreto más profundo de Mu no reside en sus piedras, sino en el rastro técnico de su propia biología. Prepárate para cuestionar todo lo que crees saber sobre el cuerpo humano. Los lemurianos habitaban una fase de la existencia donde la densidad era opcional. Sus cuerpos poseían una estructura molecular donde el carbono se transmutaba gradualmente en silicio, permitiéndoles actuar como verdaderos prismas vivientes. No necesitaban alimentarse de la densidad de la materia como hacemos hoy. Su piel era un órgano sagrado que absorbía la nutrición directamente de la fuente cósmica y de la luz solar, funcionando como células fotovoltaicas naturales. En este estado de transparencia absoluta, la mentira era una imposibilidad biológica. En una realidad donde la comunicación es una danza telepática de imágenes y colores, tu pensamiento es un libro abierto. No había espacio para el engaño, porque todos eran uno en la red de la Madre Mu. Vamos a viajar ahora desde los ecos de los monasterios secretos de la India hasta las sombras magnéticas del monte Shasta. Vamos a descubrir la tecnología prohibida de la acústica sagrada, el arte de moldear la realidad y mover bloques de piedra imposibles usando únicamente la nota exacta de la creación. Es momento de activar esa memoria. Lo que vamos a desvelar a continuación es cómo esa frecuencia sigue pulsando silenciosamente en tu sangre, esperando el momento justo para despertar. La tecnología del silencio y el lenguaje de las piedras. Para entender la magnitud de Lemuria, debemos hacer algo difícil: olvidar por completo nuestra definición de tecnología. Si buscas cables, motores o engranajes, nunca encontrarás el rastro de la Madre Mu. La maestría de esta civilización no era mecánica,
era vibracional. Los lemurianos comprendían que el universo no es un conjunto de objetos sólidos, sino una red de frecuencias entrelazadas, y que si conoces la nota exacta de la materia, puedes moldear la realidad a tu antojo. Aquí es donde la historia oficial comienza a resquebrajarse, y donde los buscadores de la verdad encuentran las primeras pistas sólidas. Si viajamos a los monasterios más recónditos de la India, encontraremos ecos de las tablillas de Naakal, registros que el mundo moderno solo empezó a comprender hace poco más de un siglo. Estos textos no hablan de herramientas de hierro, sino de una arquitectura creada mediante la resonancia. Imagina, por un momento, bloques de granito de 20 toneladas que, al ser sometidos a un tono específico, producido por el canto coral de un grupo de iniciados, perdían su peso y flotaban en el aire. Esta acústica sagrada es el secreto que la arqueología convencional no puede explicar frente a las estructuras megalíticas que salpican las islas del Pacífico. Muros imposibles que parecen haber sido moldeados como si la piedra hubiera sido mantequilla caliente. Pero, ¿cómo eran realmente sus ciudades? No visualices junglas de asfalto y humo. Los mapas invisibles de Lemuria describen oasis de cristal. El cuarzo no era un adorno para ellos, era el disco duro de su civilización. Los lemurianos dominaban el arte de almacenar memoria, historia y frecuencias de sanación dentro de la estructura molecular de las piedras preciosas. De hecho, esto explica por qué hoy, en rincones específicos del planeta, están apareciendo los llamados cristales semilla lemurianos. Estos cuarzos, que presentan unas estrías horizontales únicas, son como cápsulas del tiempo esperando a ser leídas. Personas en todo el mundo aseguran que, al entrar en contacto con ellos, experimentan descargas de información inmediata, como si una biblioteca antigua se abriera de golpe en su mente. Sin embargo, el mayor logro de esta cultura no fue su manejo del sonido o del cristal, sino su comprensión de la geografía sagrada. El continente de Mu estaba diseñado como un espejo exacto del cielo. Cada montaña, cada río y cada centro de convivencia estaba situado estratégicamente sobre los puntos de acupuntura de la Tierra, lo que hoy conocemos como las líneas ley. Esto permitía que el planeta mismo actuara como un amplificador de la conciencia humana. Mientras Lemuria existió en equilibrio, la Tierra no conocía desastres climáticos ni tormentas violentas, porque la vibración de paz de sus habitantes mantenía la atmósfera en una calma perfecta. Pero aquí el misterio se vuelve algo personal para ti. Se dice que los lemurianos no solo almacenaron su conocimiento en rocas y cristales, sino que lo codificaron en el elemento más sagrado, el agua. El Océano Pacífico no es un cementerio, es el archivo más grande del planeta. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lugares como Hawái, las selvas de Australia o el monte Shasta emiten una energía que transforma a quienes los visitan? No es solo el paisaje, son los puntos de anclaje de una red que nunca terminó de desconectarse del todo. Incluso ahora, mientras estas palabras llegan a ti, una parte de esa antigua tecnología sónica está intentando reactivarse en tu interior. Pero para que esa activación sea completa, debemos entrar en la parte más íntima de su existencia, su vida cotidiana. Porque la forma en que amaban, la forma en que sus hijos percibían el mundo y la dieta de luz que sostenía sus cuerpos son las piezas finales que necesitas para comprender por qué la caída de esta tierra fue, en realidad, un sacrificio necesario. Prepárate, porque ahora vamos a desvelar cómo era un día cualquiera en la Edad de Oro y qué señales en tu cuerpo indican que tú también fuiste parte de aquella red de luz. La existencia multidimensional y el despertar de los sentidos. Imagina despertar en un mundo donde el silencio no es vacío, sino una sinfonía de pensamientos compartidos. En Lemuria, la vida cotidiana no estaba marcada por el reloj, sino por el ritmo del corazón de la Tierra. Al no existir la necesidad de hacer para sobrevivir, el enfoque de cada individuo era simplemente ser. La jornada de un lemuriano comenzaba con la absorción de la luz solar, no solo como un fenómeno físico, sino como una nutrición pránica.
Sus cuerpos, en ese estado de transición entre lo denso y lo etéreo, funcionaban como células fotovoltaicas vivas, extrayendo la energía directamente de la fuente cósmica, lo que reducía la necesidad de alimento físico a lo puramente simbólico y placentero. Pero lo que realmente definía a su sociedad era la transparencia absoluta. En Lemuria, la privacidad tal como la conocemos no existía, y no porque fuera prohibida, sino porque no había nada que ocultar. La comunicación era una danza telepática de imágenes, emociones y colores. Si alguien sentía tristeza, esa vibración era sostenida y transmutada por el colectivo de forma instantánea. No había espacio para el engaño, la manipulación o la soledad. Esta conexión constante creaba una red de conciencia donde el concepto de yo era inseparable del nosotros. Era una existencia de unidad total, donde la empatía no era un esfuerzo, sino la base misma de la realidad. A los niños lemurianos no se les enseñaba a memorizar datos, sino a recordar su origen. Desde el nacimiento eran rodeados por los ancianos y las madres del clan, quienes actuaban como espejos de su divinidad. Su educación se centraba en el desarrollo de sus facultades latentes. El tercer ojo no era una metáfora mística, sino un órgano activo que les permitía ver los campos de energía, las auras de las plantas y los seres de otras dimensiones que caminaban entre ellos. Para un niño en Mu, ver a un ángel o a un guía espiritual era tan natural como nosotros vemos un pájaro hoy en día. Vivían en una realidad multidimensional donde los velos entre la vida y lo que llamamos muerte eran prácticamente inexistentes. Es aquí donde debemos detenernos para analizar algo que quizás estés experimentando ahora mismo. Se dice que las almas que vivieron en esta era conservan rasgos específicos en su encarnación actual. Sientes una sensibilidad extrema a los ruidos fuertes o a las multitudes. Tienes una conexión casi mística con el reino animal y vegetal, prefiriendo muchas veces su compañía a la de otros seres humanos? ¿O quizás experimentas sueños vívidos con ciudades de cristal y grandes templos rodeados de una vegetación que no parece de este mundo? Estas no son fantasías, son puntos de anclaje de tu memoria celular intentando recordarte tu verdadera naturaleza. La medicina en Lemuria era esencialmente una medicina de armonía. No se trataban síntomas, se realineaban frecuencias. Los templos de sanación estaban construidos sobre vórtices de energía y utilizaban el color y el sonido para devolver al cuerpo su tono original. Comprendían que la enfermedad era solo una nota discordante en la canción del alma. Si una persona perdía su equilibrio, el sanador no usaba químicos, sino que cantaba la frecuencia del órgano afectado mientras el paciente se sumergía en aguas cargadas con cristales. La salud era el estado natural, y la vejez, tal como la entendemos, no era un proceso de deterioro, sino una elección consciente de cuándo abandonar el envase físico para transitar a otros planos. Sin embargo, a pesar de esta perfección aparente, el experimento lemuriano se acercaba a su fin. En los niveles más altos de su jerarquía espiritual, los videntes empezaron a percibir un cambio en el eje de la Tierra y en la dirección del tiempo. La humanidad debía descender a las sombras para aprender lo que significa la individualidad y el libre albedrío en la separación. Y es en este momento donde la historia de Lemuria se vuelve heroica. En lugar de luchar contra el destino, decidieron sembrar el futuro. Pero, ¿cómo preparas a una civilización entera para su propia desaparición física? ¿Cómo te aseguras de que tu sabiduría no muera con el hundimiento de tu tierra? Lo que descubriremos a continuación es el sacrificio final de Lemuria. El momento exacto en que la canción de la Madre Mu se convirtió en un susurro, y cómo ese susurro viajó a través de los siglos para encontrarte a ti, hoy, en este preciso instante de tu vida. El gran tránsito y el silencio de la Madre Mu. Ninguna edad de oro es eterna, y Lemuria no fue la excepción. Pero su final no fue un error de cálculo ni un castigo divino. Para los videntes y ancianos de Mu, el hundimiento fue comprendido como una necesidad cósmica, el cierre de un ciclo de luz para dar paso a una era donde la humanidad debía aprender a encontrarse a sí misma en la oscuridad.
El eje de la Tierra comenzó a inclinarse y la frecuencia del planeta empezó a densificarse. Los lemurianos, que vivían en una comunión total con la naturaleza, sintieron el rugido de las profundidades mucho antes de que la primera ola golpeara la costa. Lo que diferencia a esta civilización de cualquier otra es cómo enfrentaron su desaparición. No hubo pánico, ni guerras por los últimos recursos, ni intentos desesperados por construir máquinas de escape. En lugar de eso, los lemurianos se prepararon para un acto de fe colectiva. Iniciaron lo que hoy conocemos como la siembra. Durante años, los guardianes del conocimiento trabajaron sin descanso para codificar la sabiduría de millones de años en cristales maestros y en el agua de los océanos, pero sobre todo en el propio ADN de las generaciones venideras. Sabían que la Tierra física desaparecería, pero que la esencia de Mu sobreviviría como un virus de luz dormido dentro de la sangre humana, esperando un futuro despertar. La leyenda cuenta que cuando el momento final llegó y las aguas del Pacífico comenzaron a reclamar las ciudades de cristal, los lemurianos se reunieron en los puntos más altos de sus templos. No huyeron. Se tomaron de las manos y comenzaron a cantar. Unieron sus voces en una última frecuencia de gratitud, una canción armónica destinada a calmar el alma de la Tierra mientras su hogar se sumergía. Se dice que el último sonido que se escuchó en el continente de Mu fue esa nota sostenida de amor, que quedó grabada para siempre en la memoria acústica del planeta. Sin embargo, no todos perecieron bajo las olas. Algunos grupos, guiados por visiones y maestros ascendidos, emprendieron viajes hacia tierras que quedarían por encima del nivel del mar. Se dice que una de estas expediciones alcanzó las costas de lo que hoy es California, refugiándose en las entrañas de una montaña sagrada que todavía hoy emite una vibración inconfundible, el monte Shasta. Allí, según las enseñanzas esotéricas, fundaron la ciudad intraterrena de Telos, una cápsula del tiempo donde el espíritu lemuriano sigue vivo en una dimensión paralela, actuando como guardianes de la biblioteca viviente de la Tierra. Otros supervivientes se dispersaron hacia las cumbres de los Andes, hacia las islas que hoy llamamos Polinesia y hacia las místicas tierras de Egipto. En cada uno de estos lugares, los hijos de Mu se convirtieron en los maestros silenciosos, los arquitectos detrás de las pirámides y los sacerdotes que intentaron mantener viva la llama de la unidad en un mundo que se volvía cada vez más denso, violento y fragmentado. Fue en este periodo de transición donde la memoria empezó a borrarse y el yo individual comenzó a devorar al nosotros colectivo. Este fue el inicio del gran olvido. Pero el plan lemuriano era perfecto. Sabían que llegaría un momento, miles de años después, en el que la frecuencia de la Tierra volvería a elevarse, y esas semillas de luz plantadas en el ADN comenzarían a germinar. Ese momento es ahora. La caída de Lemuria no fue el final, sino una siembra a largo plazo que hoy florece en cada persona que siente el llamado de la sanación, de la ecología profunda y de la unidad espiritual. Pero mientras los ecos de Lemuria se hundían en el silencio del océano, en la otra mitad del mundo, una nueva potencia comenzaba a emerger con una fuerza y una ambición nunca antes vista. Una civilización que tomaría el relevo de la historia, pero que elegiría un camino radicalmente distinto. El camino del poder, la tecnología externa y el control de la materia. Prepárate, porque antes de cerrar este capítulo, debemos entender la advertencia final que nos dejaron los ancestros. Y sobre todo, debemos prepararnos para conocer a la heredera directa de este drama cósmico, una civilización que nació de la luz, pero se perdió en sus propias sombras. En nuestro próximo viaje, cruzaremos el mundo para desvelar los secretos de la siguiente gran pieza de este rompecabezas, la imponente y trágica Atlántida. El retorno de la luz y el próximo destino. La historia de Lemuria no es un relato sobre un pasado muerto, sino una brújula para nuestro presente. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas palabras han activado algo en tu interior, debes saber que no es una casualidad. Esa sensación de reconocimiento, ese anhelo de un mundo basado en la unidad y el corazón, es la prueba de que el código de Mu ha despertado en ti. Eres un guardián de esa memoria,
Y tu misión hoy es simplemente recordar quién eres realmente. No estamos solos en este proceso de despertar. Si resuenas con estas verdades ancestrales y quieres seguir explorando los misterios que la historia oficial ha decidido ignorar, te invito a formar parte de nuestra comunidad. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Aquí no solo contamos historias, sino que reconstruimos el mapa de nuestra verdadera identidad. Únete a este viaje y comparte en los comentarios. ¿Has sentido alguna vez ese llamado del océano o esa conexión con la luz de Lemuria? Te leo con el corazón abierto. Pero recuerda, la caída de Lemuria fue solo el inicio de un ciclo aún más complejo. Mientras los ecos de la Madre Mu se hundían en el silencio del Pacífico, al otro lado del mundo, en las vastas aguas del Atlántico, una nueva potencia estaba alcanzando su clímax. Una civilización de arquitectos del sol, guerreros de la mente y maestros de una tecnología que desafiaba a los mismos dioses. En nuestro próximo video, descenderemos a los Anillos de Oro, exploraremos los cristales de poder que hoy yacen en el Triángulo de las Bermudas y descubriremos cómo el orgullo llevó al abismo a la civilización que heredó el mundo, la Atlántida. Mantente abierto, mantente conectado y nunca olvides que el pasado no ha quedado atrás. Está vibrando dentro de ti, llamándote a casa. Nos vemos en el próximo descubrimiento. Gracias por estar aquí. Que la paz y la luz te acompañen siempre en tu camino.